Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí hoy con tres personas que lideran el ecosistema FinTech. Y bueno, como empezamos un poquito más tarde, iré directo al punto y que ellos se encarguen de contarles a través de sus intervenciones qué es esto de la tríada de la inclusión financiera y por qué es un debate que tenemos que empezar a dar. Yo hago parte de Colombia FinTech y bueno, para empezar este panel quiero hacerle una pregunta general a todos y es que sin duda en Colombia hemos avanzado mucho en inclusión financiera. El último dato que tenemos del reporte de inclusión financiera de bancas de las oportunidades y la superintendencia financiera dice que en términos de tener una cuenta de depósito, casi que el 92% de las personas la tienen. Pero cuando vamos a ver la parte del uso, que tiene que ver con claramente cómo usamos esas cuentas, qué otros productos tenemos, pues tenemos brechas enormes. Entonces yo quisiera empezar esa discusión preguntándole a Santiago él cómo ve ese panorama de inclusión financiera en Colombia y qué cree, cuál es tu percepción frente a los retos y qué está haciendo tu organización para abordarlos. Bueno, primero gracias por estar a esta hora, ¿no? Por lo del hambre y el almuerzo. Miren, yo creo que el reto en Colombia es muy grande y yo creo que tanto lo que estamos haciendo en Lulo como en Nu, como en todas las compañías que hoy están tratando de cambiar las cosas, es cambiar una percepción y es que en Colombia ya existe la inclusión financiera. Para mí en Colombia lo que existe es acceso a productos financieros donde realmente yo creo que cualquier persona hoy en día, la banca se volvió ya muy digital, tú puedes acceder a billeteras, pero la realidad es que hay muy bajo uso de los productos. La mayoría de las personas usan efectivo, 8 de cada 10 pagos siguen siendo en el país en efectivo. La mayoría de las personas que tiene billeteras, que son millones, van 2 veces al mes al cajero y sacan la plata y usan el efectivo. Y las curvas de adopción reales de productos y servicios, sobre todo cuando hablamos de acceso a crédito, de acceso al libre destino, a tarjetas de crédito, es muy bajo. Hay 13 millones de tarjetas en el país, pero por ejemplo hay 2.1 tarjetas por persona. Eso quiere decir que hay menos de 6 millones de personas realmente con tarjetas. Entonces, cuando uno mira esa perspectiva, yo creo que la visión de nosotros desde el día 1 ha sido realmente hacer una banca que te invite a usarla, que rete los fundamentos de esa banca tradicional, que era simplemente, pues acá te doy un subsidio y pues haz lo que sea, a tener un producto cuyo valor agregado a tu vida, a tus finanzas, a hacer crecer tu dinero por las tasas, a darte acceso a un crédito sin que tengas que ir a pedirle a tu tía un pagaré, porque puedes hacerlo con la cédula en minutos. Yo creo que ahí estamos transformando. Yo creo que es una misión compartida. Yo creo que hay un rol muy grande de todas las compañías que están en este mundo fintech retando eso antiguo, pero realmente creo que estamos ahí. Creo que todavía hay un campo de oportunidad gigante. Hay 29 bancos, 55 instituciones de crédito y hay muy bajo uso de la banca. Y yo creo que ahí es donde quienes llegaron a hacer las cosas diferentes están marcando la diferencia. No, perfecto. Oscar, hablando de los que llegaron a hacer las cosas diferente, ¿qué tal lo ves desde Nu? Yo lo veo muy parecido con los buenas tardes para todos. Casi me voy de jopo de entrada, ¿vieron? Era para llamar su atención. Yo no le agregaría mucho a lo que dice Santiago, me parece que es un diagnóstico bastante acertado de cómo estamos hoy. Una penetración, digamos, de productos financieros altísima, una usabilidad que no lo es tanto y sobre todo un acceso a crédito en Colombia que sigue siendo bajísimo. David Vélez decía en Barranquilla, en el Latam FinTech, que cuando la gente va por crédito en Colombia se encuentra con una estantería vacía. Y esa es una buena analogía del estado del crédito en Colombia hoy. Así que hay muchos desafíos. Y como dice Santiago, nos corresponde como líderes de una industria disruptora, diferente y que viene a transformar la manera en que la gente se relaciona con su dinero, de provocar unas conversaciones de país que deberían llevarnos a un siguiente estadio en materia de inclusión. Y por eso desde Colombia FinTech hemos estado hablando, creo que cada uno de nosotros por aparte, de lo que nosotros hemos llamado el triángulo o la tríada de la inclusión financiera, que es en nuestro sentir esa conversación que tiene que tener el país y que en algunos casos ya felizmente va avanzando
lamentablemente no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero por lo menos hay una conversación que se está dando y que puede ser el paso definitivo entre un antes y un después. En el caso de Nu, nosotros somos el banco digital más grande del hemisferio occidental y venimos de Brasil. Y la experiencia en Brasil en materia financiera es ejemplar, es fabulosa. Si uno pudiera coger mucho de Brasil y copiarlo y pegarlo igual a como se hace allá, estaría bien. Y ahorita si quieren hablamos, por ejemplo, de pagos instantáneos y cómo la experiencia de Pix ha sido absolutamente transformadora para el país. Usted hablaba, 8 de cada 10 pagos se hacen en efectivo. El efectivo en Colombia todavía es el rey. Y dicen que es el enemigo común. 78% de los pagos en Colombia todavía se hacen en efectivo. En Brasil bajaron del 60 al 22. Hoy el 22% de las transacciones en Brasil se hacen por medios electrónicos. Eso es increíblemente poderoso y transformador. Finanzas abiertas, que ahorita David les va a hablar de eso. Y un tema con el cual nosotros hemos sido muy puntillosos en todo este año, que es poner el dedo en la llaga y hablar de flexibilización de la tasa de usura. Entonces, ahí vamos, pero hay mucho por hacer. Súper. Y bueno, justamente como lo comentabas, Oscar, en esta triada de la inclusión financiera ya tenemos la perspectiva de los neobancos, pero me gustaría que David nos contara su perspectiva haciendo parte de Belbo, qué es Belbo y un poco que nos cuentes también, para los que de pronto no sepan, qué es Open Finance y cómo Open Finance se relaciona con la inclusión financiera. Bueno, muchas gracias a Mintic por la invitación, a mis compañeros en el panel. Open Finance y Belbo, que es un jugador de Open Finance, lo que trata y lo que hace es generar la infraestructura tecnológica para conectarse a muchas fuentes de información. Y asimismo, cuando una persona da su autorización, poder compartir esa información, digamos, con las entidades que el usuario a bien tenga compartir. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. De un banco A, yo quiero llevar toda mi información y toda mi historial transaccional de productos, si pagué mi crédito, si no pagué mi crédito, a un banco B. Ese banco B me contacta y me dice: David, yo le quiero hacer una oferta para traerme todos sus productos financieros. Yo simplemente con unos clics, digamos, en una ventana de la aplicación del banco B, autorizo, Belbo, en la empresa donde yo trabajo, coge toda esa información financiera del banco A y se la lleva al banco B. El banco B me va a llamar y me va a decir: David, pues la tasa que tiene está muy alta, le voy a dar una mejor tasa, le voy a dar rendimientos en la cuenta de ahorros, le voy a cambiar su tarjeta de crédito a Black para que cuando viaje, porque me puedo dar cuenta que usted viaja con frecuencia, pueda entrar a las salas VIP de los aeropuertos y me conocen mucho mejor. Antes, ¿se acuerdan que no podíamos cambiar el celular de un operador a otro? Que nos tocaba quedarnos en el operador y uno decía: oiga, me quiero mover a otro operador. Le decían: listo, váyase, pero va a perder todo su número. Entonces, que es como lo conocen a uno mucho, es el número del teléfono. Pues Open Finance lo que busca es precisamente eso, que podamos tener esa portabilidad financiera y esa libertad de los datos. Y es una parte fundamental dentro de la tríada que estamos llevando en Colombia FinTech, y es que los datos realmente le pertenezcan al usuario. Cuando vamos a pedir un crédito hoy en día, nos piden una cantidad de papeles que ni sabemos de dónde sacar, ¿no? Oiga, tráigame situación laboral, temas de cuentas de ahorro, temas de revisión judicial y demás. Son mucha información. Lo que busca el Open Finance es facilitar que toda esa información viaje siempre con el consentimiento del usuario. De eso se trata Open Finance y de eso es la gran apuesta que digamos que tienen tanto las fintech como Lulo, como Nubank y como muchas que operan en el país, para poderle hacer atractivo el mercado a los colombianos y poder competir por el usuario, no competir porque el usuario lleva 5 años en una institución financiera, entonces no se puede mover, sino que las entidades financieras y las fintech puedan con esa información hacer un producto mucho más atractivo para ellos. De eso se trata Open Finance, de eso son lo que quiere, digamos, estamos impulsando en este momento. Hay algunos retos que yo creo que vamos a hablar en la siguiente, más adelante, que tenemos muchos retos por delante, pero lo que buscamos es un beneficio para los colombianos, que no se vayan al gota a gota, que la información que tienen en un monedero digital, llámese Nequi, llámese Daviplata, llámese Nubank, llámese Dale, les pueda funcionar como una carta de presentación ante un Lulo Bank que les quiere dar un crédito, por ejemplo.
Entonces, de eso se trata y de eso es lo que estamos trabajando hoy en día, Daniela. Gracias, David. Bueno, y como lo pueden ver, esa tríada de la inclusión financiera tiene que ver justamente con pagos, con la discusión sobre la tasa de usura y también sobre la liberalización de los datos, que tiene que ver con Open Finance. Y volviendo sobre esos temas, Santiago, tú nos estabas hablando de una realidad que yo creo que a todos nos debería sorprender muchísimo, o bueno, no tanto, pero es que actualmente 8 de cada 10 transacciones se hagan con efectivo. Sabemos también que el Banco de la República está impulsando un proyecto de breve sobre que seguro va a cambiar ese estándar al que estamos acostumbrados para generar pagos digitales. Entonces, reconociendo el rol que tiene Lulo como un neobanco en toda su propiedad, quisiera saber cuál es tu percepción frente a los retos y oportunidades que plantea Breve y si crees que vamos a realmente cambiar el sistema de pagos de bajo valor en Colombia. Pues mira, yo creo que lo más importante cuando uno mira lo que viene de Breve, ¿cierto?, es realmente la capacidad de romper lo que se llaman los jardines cerrados o estos ecosistemas cerrados que limitaban e impedían realmente que cualquier persona pudiera empoderarse para decidir cuál es la mejor opción donde puede estar su dinero. Yo creo que cuando uno lo mira desde la perspectiva del costo del efectivo, uno se da cuenta que el problema es que cuando una persona le pasa un billete a alguien, eso no cuesta. Entonces la persona no tiene costo. Cuando la gente va al sistema financiero, sobre todo el más tradicional, ese sistema cuesta y es difícil. Si ustedes ponen un peso y se van de paseo y vuelven, cuando vuelven pues ya no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque hay fees, porque hay un montón de cosas que realmente hacen que la gente no quiera pasar a estos digamos que nuevas opciones donde hay mucha diferencia. Entonces yo creo que Breve va a cambiar esa realidad y la va a cambiar en función de decir ahora va a ganar el mejor. ¿Y el mejor es quién? El que te da mejor experiencia, el que te crea más valor en tu plata, el que te duele menos, el que te da acceso, el que se conecta a otros para poder ofrecerte el crédito que necesitas. Y yo creo que esa es la realidad que va a cambiar. ¿Qué se necesita para que eso sea exitoso? Se necesita que sea obligatorio, o sea, tienen que estar todas las instituciones, fintech, cualquiera, conectados. Se necesita que no cueste, porque si cuesta, vamos a volver a lo que existe hoy. Es que hoy en día cuando ustedes miran ya existen sistemas de transferencias, pero lo que pasa es que eso cuesta, ¿cierto? Y eso es lo que impide que pase. Entonces necesitamos que eso no cueste para que la gente realmente lo quiera usar y necesitamos, en mi opinión, un tercer factor y es cambiar la educación financiera. La educación financiera en Colombia tiene, y en el mundo tiene un reto y es que muchas veces tiene un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque se educa para usar productos y no se educa para aprender a manejar plata. Yo creo que una de las grandes cosas que se ha logrado desde la nueva banca es poder, por ejemplo, demostrar que sí era posible tener cuentas con altos intereses de rendimiento, que son casos que ya todos los colombianos pueden acceder hoy en día, tanto en Lulo como en Nu, como en Rappi, ¿cierto? Y pueden decir, oiga, es que esto sí es posible. Y ahí yo creo que el valor más grande no es la tasa, es entender que el valor que se construye el dinero en el tiempo es lo que puede cambiar la realidad. Entonces, solo para cerrar, yo creo que hay que cambiar esas tres cosas y enfatizar mucho en que la educación financiera tiene que volverse financiera, no tiene que volverse cómo te hago educación para que me compres un producto y lo uses más, porque ahí lo que estás haciendo es muchas veces dañar las finanzas de la gente. Muchas gracias, Santiago. No, sin duda es muy interesante y los invito a todos a que cada vez más sepamos que es Breve. A lo que viene ahorita que es muy importante es que tenemos la capacidad y el derecho de decidir qué llave, es decir, el celular, el número de la cédula, vamos a asociar a diferentes medios de pago y creo que eso va a ser muy interesante porque van a ver justamente lo que decía Santiago, una competencia sobre quién es el que les ofrece mejor experiencia de usuario y en qué entidad financiera y qué medio de pago van a querer usar para hacer sus transferencias y pagos a comercio en el día a día. Y bueno, hablando sobre los nuevos anuncios y cosas que me llenan de emoción, pues aquí hay un tema y un debate que creo que nos hemos demorado en dar, pero ahí vamos avanzando y es el de la tasa de usura.
cuando estuvimos en nuestro evento en Barranquilla, en el LATAM FinTech Market, vino David Vélez y habló mucho sobre el mercado de crédito en Colombia y un titular que me imagino que lo han visto mucho en estos días, y es, incluso el superintendente financiero dijo que él creía que no debería existir la tasa de usura. Pero me gustaría, Oscar, que nos contaras un poco, bueno, ¿qué tiene que ver en ese debate? ¿Cuál es el efecto de la tasa de usura en el mercado crediticio colombiano y cómo lo están viendo desde NU? Pues es una tragedia social, y creo que todos aquí saben lo que es el gota a gota, y todos aquí hemos visto en las noticias cómo los pagadiarios persiguen a las familias para que les paguen créditos de hasta 800% de interés al año. 1 de cada 5 colombianos ha tenido que acceder en algún momento de su vida a gota a gota. Esos son 24 millones de colombianos. Y uno de cada 5 micronegocios, eso es el 24% de los negocios pequeños en el país, se han tenido que apalancar para crédito a través de estos modos o métodos de crédito ilegales o informales, que conllevan además una realidad que es muy dolorosa, y es que vienen con un colateral de extorsión, violencia, suicidios, angustia. No sé si ustedes vieron una columna de Juan Carlos Echeverri hace un par de semanas en la que mostraba ejemplos de cómo el gota a gota ha destruido familias en Colombia. Una señora que se botó de un puente en Pereira con su hijo porque no podía pagar. Y ese es solo uno de tantos casos. La tasa de usura en Colombia nació en 1990 y la metieron en el Código Penal con muy buena intención. Prevenir que los bancos y las instituciones financieras de aquel entonces abusaran con tasas de sus clientes, y para eso estableció lo que se llama un techo, y ese techo se llama la tasa de usura, y lo que dice la norma es que si usted como entidad se vuela ese techo, usted enfrenta consecuencias penales. Eso hacía sentido hace 30 y pico de años, y hoy hace cada vez menos sentido. Uno, porque ya no hay 15 bancos en Colombia, hay 30 bancos, hay 50 instituciones de crédito, 400 fintechs afiliadas a Colombia Fintech. Y ahí, pues eso no lo tengo ni que decir yo, la diferencia tecnológica entre 1990 y 2024 pues es abismal. Hoy hay inteligencia artificial, modelos predictivos, pero sobre todo hay competencia, y hay buena competencia, y hay mucha tecnología, y eso casi que termina siendo un antídoto contra las tasas altas, más efectivo que la tasa de usura. Entonces, ¿en qué escenario estamos hoy? Estamos en un escenario en el que se castiga al bueno, como disruptores, como líderes de industria, dar, y que nadie daba porque era un tabú, ¿sí? Es muy importante traer esa conversación, porque básicamente hoy las instituciones financieras y las fintechs y las instituciones de crédito se están peleando es por los clientes buenos, y los clientes malos no tienen cómo entrar, o los clientes que no han tenido historial crediticio no pueden entrar, y los que se los terminan peleando son los gota a gota, con todo el impacto y la tragedia social que eso conlleva. Entonces, es el momento de dar esa discusión, y estamos muy contentos de que el tema esté en boga, y es muy importante que lo sigamos manteniendo en boga. Dentro de ese triángulo de la inclusión, Santiago hablaba de pagos instantáneos, dinamizador poderosísimo de la economía. David, que les va a hablar de finanzas abiertas, que ya les explico qué es, y una discusión sobre flexibilización de la usura. Llevamos a este país décadas adelante en términos de inclusión y modernización financiera. Gracias, querida. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, también hablando de esta triada de la inclusión financiera, David, yo quisiera que nos contaras, no sé qué tantos estén tan familiarizados con cómo va avanzando finanzas abiertas en Colombia, solamente que para hacer un abrebocas de lo que seguro nos contarás, es pues que definitivamente finanzas abiertas, como URF, publicó y comentó que ese decreto va a cambiar de voluntario a obligatorio. Entonces, el plan que estamos siguiendo es que eso quede este año, y ya cambia, digamos, toda la conversación de finanzas abiertas en el país. Hablando de 3 incentivos, ¿cuál es la fórmula mágica que hemos tenido en otros países que llevan desarrollando el Open Finance en Colombia? Y son 3. Obligatoriedad. Esto funciona si todos estamos, un poco como lo decía Santiago, no pueden quedar en jardines cerrados, que viaje la información, sino que el usuario tiene que tener la posibilidad de que sea cualquier institución financiera. 1, la obligatoriedad.
Dos, el costo. Esto no es para generar lucro para las entidades financieras, porque el costo lo va a terminar asumiendo la persona, entonces lo vuelve una barrera restrictiva al mercado. Y tres, la inmediatez. Necesitamos que esto empiece ya. Estamos sobrediagnosticados con esto. Sabemos que la inclusión financiera, el Open Finance, mueve los indicadores de acceso al crédito, de traer gente a la banca, de competencia en el mercado. No estamos hablando solamente de que el Open Finance va a traer inclusión financiera, también va a traer competencia en el mercado. Es algo también lo que busca el mercado y la regulación por parte de la superintendencia. Entonces, tenemos un gran panorama, hemos venido trabajando en esto 3, 4 años, que se avanzó con el decreto 1297, no dio el usuario. Y aquí no va a ganar ni Belbo, ni va a ganar el sistema de los bancos, ni el tradicional, no sé cómo, gana el usuario. ¿Cómo gana el usuario? Porque no se va a un crédito abusivo, que acá se conoce como gota a gota. Entonces, estamos en un momento, en una coyuntura, y yo creo que Colombia FinTech acá ha hecho una gran tarea de unificar como todas estas posiciones que tenemos encontradas y empujar, digamos, y tratar de nivelar la cancha de los bancos con las fintech y cómo podemos hacer y de poner al usuario al final para poder competir, digamos, en el mismo campo y no en un campo nivelado. Entonces creo que estamos y tenemos que ser nosotros los veedores como ciudadanos de que esto funcione real, de que breve, como se anunció para el 2025 en septiembre, efectivamente pase. Como la superintendencia, la URF dijo que quedaba obligatorio este año finanzas abiertas, efectivamente pase, que le hagamos seguimiento a la tasa de usura. Entonces yo creo que tenemos que involucrarnos mucho como sociedad, y eso es lo que nos encanta, llevar este mensaje para que la gente sepa cómo esto va a impactar a las personas y al país. Entonces esa es como mi invitación, y que estamos de nuevo en un momento crucial para el sistema financiero, crucial para las fintech, crucial para los pagos, crucial para lo que nos va a afectar en el día a día. Yo creo que sería mi gran conclusión, y muchas gracias por tenernos acá, a pesar de que Oscar creo que dejó una silla dañada, pero bueno. Fue la competencia. Fue la competencia, dice acá, fue Lulo. Bueno, muchas gracias a los tres y a todos ustedes por su interés. Espero que les haya gustado. Pues ustedes tenemos, creo que hay una pregunta. Bueno, varias, pero... Buenas tardes, muchas gracias Daniela, David, Oscar, Santiago por venir a compartir su experiencia. Ya que ustedes conocen varios ecosistemas en diferentes países, no sé de pronto en Brasil o en el Reino Unido, ¿cuál fue la solución óptima para el Open Finance en cuanto a convencer a los bancos para que suelten la información en una base de datos transaccional donde se involucre esa privacidad y se protejan los datos con las entidades estatales? Porque pagar un recibo público, pagar la luz también da scoring para una fintech, o con un comercial, un supermercado, por ejemplo, para que se haya integrado eso y verdaderamente sea un éxito. Un caso de un país que lo haya hecho bien para que de pronto el Banco de la República también se anime, ¿cierto? Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta, muy valiosa. Hablemos de Brasil, ya que lo tenemos más cerca. Brasil nos puede mostrar dos factores que podemos replicar, los pagos y Open Finance. O sea, Pix es el sistema más envidiado por todos los países que quieren tener, ¿no? Y el otro es Open Finance. Open Finance nace del Banco Central de Brasil y nace con un carácter obligatorio. Y dice, aquí no hay opción de que usted no se suba a compartir la información cuando un usuario a bien quiere, digamos, compartirla. Entonces nace de un criterio de aquí le va a tocar o le va a tocar. Después vino la parte de la compensación. ¿Cómo yo puedo compensar a ese banco? Hay que hacer unos desarrollos tecnológicos, y Open Finance en Brasil permite generar un cobro después de que la persona ha compartido 5 veces la información con otra entidad financiera. Hasta ese momento hace un disparo para poder, digamos, generar un cobro para la persona. Pero si me preguntas a mí cuál es la buena práctica de Brasil, es una posición y una visión de gobierno. Y no es una visión de gobierno de presidente, porque esto ya ha cambiado en muchos gobiernos, derechas y izquierdas. Esto es una visión de país
de que los datos son de los usuarios y los datos tienen la potestad de ser compartidos por los usuarios. Hay que tener a los bancos hablando, o sea, hay que tener a los bancos llegar a acuerdos con ellos, tampoco tiene que ser un tema impositivo, pero la realidad es esta, y la realidad es que para generar una competencia necesitamos liberalización de los datos. Y ese fue, por ejemplo, el caso de Brasil, que fue un carácter mandatorio, pero siempre hablando con los bancos para tener, digamos, como ese consenso en la implementación, en las fases que se dieron. Entonces, ¿qué tanta información voy a compartir? Los primeros 6 meses tiene que estar listo para compartir este tipo de información, los segundos 6 meses este tipo de información. Entonces van agregando fases de desarrollo y eso hay que hablarlo con los bancos y tampoco, digamos, una imposición, digamos, mandatoria, pero la política como tal de cómo nace sí tiene que ser una posición de gobierno para que esto pueda ser de una forma efectiva. Muy rápido a tu pregunta, valentía, ¿sí? Y este gobierno fue increíblemente valiente sacando por ley las finanzas abiertas en Colombia. Es una decisión valiente, va contra el statu quo. Finanzas abiertas en Colombia obligatorias. No nos podemos quedar a mitad de camino, ya hicieron lo más difícil, sacarlo por ley. Entonces necesitamos que se reglamente y que antes de que se acabe este gobierno podamos ver materializados los primeros pasos del Open Finance en el país. Mira, yo solo le sumaría a lo obligatorio y hay que imponérselo a los bancos. ¿Por qué? En estas semanas escuché a un banco, no voy a decir quién, decir es que yo no puedo perder la fórmula de la Coca-Cola, que es la información de mis clientes. Ese es exactamente el problema. Entonces, si aquí no hay una norma que diga tiene que pasar, realmente las trabas y no va a pasar, ¿cierto? Entonces yo creo que es la norma y es la voluntad y el deseo de un gobierno y de un país de hacer las cosas diferentes. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Rojas y yo quería preguntarles un poquito, ya que estaban hablando como todo el tema de los ecosistemas, cuando se habla de ecosistemas más competitivos, ¿han pensado de pronto en integrar otro tipo de tecnologías, no sé, de pronto como blockchain en sus operaciones? Mira, nosotros digamos que tenemos una visión que integra, digamos que 2 compañías. Dentro de lo que es el ecosistema Lulo tenemos un banco regulado y una fintech no regulada. El banco regulado, digamos que no tiene, digamos, por temas regulatorios, digamos que ninguna conexión directa. Sin embargo, en esa visión de construir ese futuro, construimos una fintech que es una compañía no regulada, independiente al banco, que está trabajando con esas tecnologías. Entonces, hoy en día, digamos que la fintech que es LuloX está trabajando con productos como el USDC, que hoy en día le permite a los colombianos tener, digamos que activos en dólares, y realmente es esa combinación, es crear soluciones que empoderen a la gente. Entonces nosotros entendemos que como banco no podemos hacerlo y que la regulación no lo permite, pero las fintech hoy en día sí lo pueden hacer, y como LuloX, que es una compañía no regulada, hay muchas en Colombia que lo están ofreciendo y que ya hoy en día están trabajando también con otros bancos. Entonces yo creo que esa sinergia entre los 2 mundos, entre el mundo regulado y el no regulado, entre bancos y fintechs, puede traer esas soluciones. Bueno, muchísimas gracias a Daniela, David, Oscar y Santiago por su participación, y muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en esta gran jornada del ecosistema FinTech. Los invitamos ahora a que den paso al almuerzo y nos vemos aquí a las 2 de la tarde para continuar con más charlas, más paneles, y muchísimas gracias a todos por su participación.